¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a esta nueva serie que estamos comenzando en este día, que es Aprende Biblia. Aprende Biblia es una serie que está orientada para todas las personas que están con el deseo ardiente de aprender más de Biblia, de entenderla y de vivirla con la ayuda del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a inaugurar esta serie con la carta primera de Pedro. Y es muy importante entender que en esta serie vamos a estudiar y vamos a aplicar principalmente todo lo que se refiere a las reglas básicas de lo que es la hermenéutica, así como acerca del autor, el contexto histórico del autor, a quién está dirigida cada una de estos textos, qué circunstancias había alrededor de cada uno de ellos. Y vamos a estudiar versículo tras versículo de estos diferentes libros de la Biblia, y que no solo eso sino que también vamos a hacer exegesis, vamos a estudiar etimología de las palabras más importantes, vamos a estudiar el contexto histórico en el que se encontraban también las personas a las que fue dirigida o es escrito, a quien está dirigido, y también todo lo que se refiere a lo que en sí el Espíritu Santo quería dejar asentado claramente en estos escritos que han trascendido a través de los años, porque hemos entendido que la Biblia contiene precisamente la palabra viva de Dios, y la palabra viva de Dios es Jesucristo. Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces vamos a inaugurar esta serie, y más adelante, al final de este video, que te pido que te quedes, explicaré que vamos a tener una nueva dinámica para las clases. Vamos a inaugurar un nuevo canal que se llama justamente Aprende Biblia, en donde daremos las clases de los miércoles en este nuevo canal, con el fin de abrirlo no solo para Renuevo de Amistad, sino para todos aquellos hermanos y hermanas que desean aprender de la Biblia, pero no con temas aislados o con temas que son de cierto interés en algún momento dado, sino que es un canal dedicado al discipulado que no tiene otro fin más que enseñar Biblia. En ese daremos la interpretación de la palabra correctamente, pero también las diferentes formas de entenderlo de algunas denominaciones, como es los reformados, los bautistas, lo que vienen siendo otro tipo de denominaciones que obviamente están dentro del margen de la sana doctrina y de la palabra de Dios en sí, no sectas o cosas así diferentes, sino que realmente estén aportando pues algo diferente, pero que dentro de la interpretación pueda caber como una interpretación correcta, sin embargo con el matiz de cada una de las diferentes denominaciones. Entonces, bueno, te invito a que te quedes al final y que comencemos entonces con esta nueva bendición que se llama precisamente Aprende Biblia. Y el día de hoy vamos a inaugurar esta serie con las cartas de Pedro, comenzando por la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro es como todas importante, pero tiene ciertas cosas que sí quiero retomar, sobre todo para los que tenemos mucho tiempo en el Señor y que hemos estado pues ahora sí que recorriendo caminos, y que hemos aprendido y que hemos estudiado y que hemos leído todo esto. Y fíjate que algo importante es, y esta fecha quiero que la recuerdes, te pido que la recuerdes, 18 de julio del año 64 después de Cristo. 18 de julio del año 64 después de Cristo. ¿Qué tiene que ver esta fecha con la epístola primera de Pedro? Bueno, varias cosas. La primera es que en esta fecha, 18 de julio del año 64, comenzó un terrible incendio en Roma. Duró 9 días, destruyó templos, destruyó casas, destruyó habitaciones, destruyó monumentos, destruyó muchas cosas que eran de sumo interés para los ciudadanos romanos. Duró 9 días, obviamente el servicio de bomberos, pues que yo sepa no había, o al menos no encontré algún registro, sino que eran las mismas personas. Sí había cierta organización, pero no con los recursos como para llegar tan rápido, como para apagar un incendio, sofocarlo, y se fue extendiendo, y aparentemente con la ayuda de personas. Este incendio removió las raíces más profundas culturales de Roma.
El emperador en ese momento era Nerón. Nerón, que tenía una patología una psicopatía muy, muy severa, de acuerdo con algunos estudios. Tenía una megalomanía también para construir cosas. Al verse en una ciudad completamente moderna, completa, muy sofisticada, como era Roma, hundida en el pecado, pero muy sofisticada para el tiempo, aparentemente él provocó el incendio para poder construir, porque era megalómano y le gustaba construir cosas grandes para que quedara él en la memoria en la historia, para que fuera recordado como el gran constructor a todos sus antecesores, el gran emperador y el gran cimentador. Entonces, bajo la lógica de destruyo para volver a construir algo mejor y diferente desde mi punto de vista, es que Nerón hace aparentemente esto, registrado en otros lados y demás. Fue tal el desánimo y la furia de los ciudadanos romanos que no pensaban, no se atrevían a pensar que haya sido el mismo emperador, pero pues voltearon a ver a la autoridad en ese momento, y Nerón empezó a culpar a los cristianos, que en ese tiempo ya tenían persecución, y la ira de estas personas afectadas en Roma se fue sobre los cristianos, y si no los mataban, los expulsaban de Roma a todo lo que era el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, ciudades que el día de hoy están, la mayoría, todas, en lo que viene siendo la actual Turquía. Fueron expulsados, fueron maltratados y demás. Ahora, esta carta de Primera de Pedro aparentemente fue escrita meses después de julio del año 64. Quienes la ubican más cercanamente son en el año 65 después de Cristo. En el año 65 Pedro, ya mayor de edad y demás, de acuerdo con la tradición, dice que murió en Roma y que tuvo que ver primero cómo crucificaban a su esposa. Lo hicieron ver, ser testigo de esto, y la tradición, algunos historiadores, dice que Pedro lo único que le dijo a su esposa fue: acuérdate de Cristo, recuerda a Cristo. Y fue lo único que le dijo, no nada de despedida ni nada, sino que lo único que le dijo. No sabemos si porque no tuvo tiempo o no lo dejaron, o simplemente fue lo único que le quiso decir. Y después él suplicó, no que no lo crucificaran, sino que lo crucificaran de cabeza. No entiendo muy bien cómo sería el asunto de crucificar a alguien de cabeza si lo que mata a alguien es precisamente su peso colgando del madero, ¿no? Así clavado, y lo que mata poco a poco es el peso del cuerpo, pero sostenido por clavos, y lo que va matando poco a poco, aparte de irse desangrando, es todo lo que viene siendo la destrucción interna lenta, y eso es lo doloroso de lo que es la crucifixión. Al haberlo crucificado de cabeza, si esto es cierto, bueno, pues habrá sido un proceso diferente, pero es lo que dice la tradición. No lo podemos decir, no es Biblia, entonces simplemente lo dejamos como un dato informativo, pero lo que es un hecho es que Pedro aparentemente estaba en Roma y que fue muerto en Roma, a la que él se refiere en esta misma carta, como lo vamos a ver, se refiere como Babilonia. Y aparentemente era Babilonia una palabra en código para decir Roma. Roma, Babilonia. Entonces, de ahí mucho de la interpretación bíblica, pues no directamente, pero que la gran Babilonia se habla de Roma. Algunos intérpretes de la Biblia en el libro del Apocalipsis, pero esa es otra historia. Entonces, todo este contexto
habla precisamente de en dónde estaba la atención en esos momentos. La carta de Pedro, la primera, implica también varios aspectos importantes, entre ellos que es la carta del sufrimiento cristiano. Y muchas veces vemos escritos en la palabra de Dios sufrimientos en los que se habla de sufrimientos, pero cuando hablamos de sufrimientos contextualizados a nuestra realidad. Estos sufrimientos de los que padecieron estos hermanos, de los que habla Pedro, fueron completamente diferentes a lo que nosotros podemos entender por sufrimientos. Entre ellos, bueno, pues primero que fueron expatriados, como lo vamos a leer, fueron expatriados, y segundo, a los que sobrevivieron ya había habido persecución y demás, pero estaban las cosas razonablemente tranquilas hasta este incendio. Ya había habido persecución y demás, pero el tema de las antorchas humanas fue posteriormente a esto. Antorchas humanas me refiero a cuerpos humanos incendiándose precisamente, y que no hay claridad, pero algunos historiadores lo hacen referencia como un castigo a los cristianos por haber incendiado su ciudad. Entonces hay muchas versiones, pero todo esto es lo que desata mucha furia y que provoca este sufrimiento de este tipo. Entonces, cuando estamos hablando de sufrimiento y persecución, es a lo que se refiere Pedro, y cuando habla de expatriados, es a lo que se refiere Pedro. Por eso es importante para mí, por eso decía, para los que tenemos años en el Señor, es que muchas de las interpretaciones vemos en la Biblia, las Biblias de estudio, que Pedro está dirigiéndose a los judíos cristianos. Sin embargo, a través del estudio y a través de la investigación, hay una palabra que es la de expatriados, que se usa en Santiago, el que lo usa la epístola de Santiago 1.1. Y Santiago 1.1, te lo voy a leer, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, que viene siendo la diáspora, que significa dispersión también. Es una palabra que la usa Pedro precisamente, y dice, voy a leer entonces el versículo 1 de 1 de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, el principal apóstol, por cierto, a los expatriados de la dispersión, pero no dice a las 12 tribus, dice a los expatriados. Y por las fechas, pues parece ser que se está dirigiendo a los judíos y no judíos, sino a también ya cristianos, romanos, algunos, o de otras nacionalidades, expatriados de la dispersión, y habla específicamente de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y llama la atención que por qué no lo hizo tan universal como Santiago, porque Santiago lo dijo a las 12 tribus que están en la dispersión, sea donde sea. Y Pedro habla de estas 5 provincias que hoy están, como te decía, en la actual Turquía, porque muchos de los hermanos que huyeron de esto, o que fueron expatriados, los que alcanzaron a ser pues expatriados, sacados de Roma, pues fueron a estas provincias también romanas, pero sin salir del Imperio Romano, pues que obviamente era muy vasto en esos entonces. Aquí vemos entonces varios aspectos importantes también, como lo había dicho, que estas provincias, que algunas todavía existen con diferente nombre, pero que están en Turquía, hubo también persecución. Y entonces esta carta habla tan claramente acerca, y que se conoce como la del sufrimiento cristiano, pero tiene una forma de hablar, una forma de expresarse en varios aspectos. Pedro
al haber ya tenido su encuentro con Pablo y que haya ya pues poniéndose de acuerdo con Pablo acerca de muchas cosas. Ya Pablo en estos entonces, que era más chico de edad, te recuerdo que era Saulo el joven, cuando estaban apedreando a Esteban. Ya Pedro era Pedro, el apóstol principal. No se sabe bien a bien, pero si estuvieron juntos o no, porque no lo menciona la palabra, pero ya habían puesto de acuerdo. Entonces, Pedro habla en esta epístola, en esta carta, del sufrimiento cristiano, pero en varios aspectos. El primero, vivir digna y victoriosamente, uno, sin perder la esperanza. Sin perder la esperanza. Segundo, sin amargarse. Tercero, mientras confiaban en su Señor. Y cuarto, mientras esperaban su segunda venida. Pedro tenía un intenso deseo que quedara muy claro que este sufrimiento era pasajero, que si sufrían, pues sufrieran, pero sin perder la esperanza, sin amargura y sin olvidar lo importante, que nuestra ciudadanía es celestial. Y estar expatriados o no, pues él está invitando esto a que pues aguanten. Y uno de los méritos de esta carta es que Pedro está invitándolos, pero no es lo mismo invitar a alguien de lejos, como por ejemplo cuando uno dice, vamos a orar por los hermanos que están en persecución en tal lugar, y oramos y ya, ¿no? Algunos hasta pueden sentirse con algún dolor o pena. Pero Pedro está en el ojo del huracán. Está él en Roma, aparentemente. Él dejó Jerusalén aparentemente unos 15 años atrás de este evento. Empezó a viajar para lo que vienen siendo los judíos y Pablo a los gentiles. Pero Pedro está en el ojo del huracán en este momento, es decir, está en Roma. Entonces, pues cambia un poco la perspectiva de lo que generalmente vienen en las Biblias de estudio, que Pedro le escribe a los judíos cristianos, al igual que Santiago. Otro punto que antes de entrar al versículo 2, que son los que vamos a estudiar hoy por cuestiones que ya lo explicaré, algo muy importante es que no se le atribuye a Pedro esta carta en algunos puntos, en algunos Biblias o algunos escritores, porque dicen que el griego usado en esta carta es muy sofisticado como para un pescador hebreo. Bueno, pues ese punto a mí se me hace inválido, porque pues eso no indica que un pescador hebreo fuera analfabeta. Todos los niños judíos, todos los niños israelitas tenían una educación en la Torá o en los libros del Antiguo Testamento. Todos aprendían a leer, les enseñaban un oficio, por eso todos tienen un oficio, todos tenían cierto nivel de estudios, obviamente de la Biblia y algunas otras cosas, del Antiguo Testamento y de otras cosas, y adicionalmente a los 12 años ellos tenían pues prácticamente su ciudadanía ya oficial como hombres. Y entonces eso no significa que fueran analfabeta. Segundo punto, pues el Señor nos ayuda a aprender cosas y a cultivarnos, ¿no? Y demás. Pero un punto importante es que Pedro le agradece a Silvano el hecho de que haya escrito esto. Y Silvano, que viene siendo el Silas
también que aparece en Hechos y que era profeta, junto con otra persona se refiere que Silas o Silvano eran profetas, de acuerdo con lo que dice la misma Biblia. Entonces, este Silvano o Silas pues tenía esta capacidad de poder hacerle un plus, por llamarlo así, no aumentando contexto ni aumentando texto, pero sí dándole una pulida más completa y con un griego más elaborado que el promedio. Entonces el griego que se usa en esta carta es un griego muy bien estructurado, alguien que sabía hablar perfectamente bien el idioma y que podía expresar ideas con suma claridad que evidentemente venían del mismo Pedro y que les daba el sentido. Y bueno, finalmente Silas o Silvano pues tenían al Espíritu Santo. Son cosas que finalmente tú dirás, bueno, ¿y eso qué, no? O sea, bueno, es importante porque en la medida que vayamos avanzando en el estudio vamos a ir viendo cosas muy importantes y que entonces nos da un sentido completo, nos da un sentido más pues sí, completo en el entendimiento de lo que el Espíritu Santo está enseñándonos. Entonces, bueno, pues vamos a entrar en materia. Ya el versículo 1, ya lo leí: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Aquí entonces vemos que Pedro está escribiéndole a estas personas, pero en el versículo 2 dice elegidos. Bueno, pues por ahí vamos a comenzar, precisamente por esta palabra maravillosa, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos según la presencia del Padre. Esta palabra griega viene a hablar sobre llamados a salir, es decir, los elegidos significan los llamados a salir en este contexto de elegidos. Elegidos, para ponerte más o menos la idea, es en los partidos de fútbol hay jugadores en la banca y hay un entrenador, y este entrenador, cuando va a hacer un cambio, voltea a ver a la banca de jugadores y elige a uno para que salga, se levante de la banca y salga a jugar. Hace un cambio, saca un jugador y mete otro. Bueno, esta es la idea etimológica de la palabra elegidos, los llamados a salir. ¿Qué significa escoger o bien los seleccionados para esto? Esto entonces también nos lleva a la elección previa desde antes de la fundación del mundo, ya acorde con la doctrina también enseñada por Pablo, y que esta palabra también ya había sido, pues en el primer discurso de Pedro, Pedro mismo ya tenía el concepto bien amarrado. Entonces lo primero que le dice a estas personas tan afectadas, tan maltratadas, sacadas de su ciudad, algunos con parientes muertos injustamente, despojados de todas sus cosas y mandados en términos de pobreza extrema, ni siquiera como refugiados de guerra, como vemos hoy que algunos benditos sea Dios los reciben y tratan de ayudarlos. No, estos expulsados mal y de malas, y aparte culpables de haber incendiado pues a Roma, la madre de todos para ellos, ¿no? Y que finalmente en condiciones terribles, lo primero que les dice Pedro es elegidos. El concepto de ser elegidos como lo primero que debemos de tener en mente en cualquier sufrimiento que llegásemos a tener, que espero no sea comparable con el de estos hermanos expatriados. Lo primero que nuestra mente se debe de fijar al aprender Biblia es que somos elegidos.
¿Elegidos por quién? No por la sociedad, no por nuestros parientes, sino elegidos por Dios. El hecho de ser elegidos, lejos de llevarnos a el orgullo que pueda sentir ese jugador que en la banca imaginario del que estamos hablando en un partido de fútbol, elegido por el entrenador para salir a jugar, lejos de esto, pues evidentemente hace que nosotros nos sintamos bendecidos. ¿Por qué? Porque los menos aptos para el juego de la vida, imaginariamente hablándolo con un partido de fútbol, pues honestamente somos nosotros. ¿Por qué nosotros los cristianos somos los menos aptos para vivir esta vida? Porque esta vida se juega en una cancha hostil totalmente, en donde son todos contra uno, y esta cancha se llama el mundo. Y el entrenador del equipo del otro lado se llama Satanás. Entonces son 11 contra 1 para jugar en este juego, en esta cancha que se llama mundo, en este estadio que se llama humanidad. Y somos elegidos, pero para ser bendecidos por Dios. Por eso Dios no nos libra ni del sufrimiento ni del mundo, sino que nos permite ser parte de este juego. Vamos a seguir con la analogía de un partido de fútbol, para poder ver su misericordia y su gracia en nosotros al nivel que el Señor haya permitido ya de antemano que nosotros tengamos, en las circunstancias en las que estemos. No podemos menospreciar nuestras vidas comparadas con ellos. ¿Por qué? Porque así Dios lo dispuso también. No es una buena forma de aprender Biblia comparándote con los sufrimientos de ellos o con una técnica usada por el G12 en su momento, de que cuando estaban haciendo proselitismo en los grupos en casa, en las reuniones generales, me lo contaron más de una persona, que les ponían escenas de la película de La Pasión, pero completa, cuando ya después salió la película, obviamente, y lo usaron como un método muy eficaz para decir una verdad. Cristo sufrió esto como paga de tus pecados, pero le añadían, pero tú deberías de estar ahí y ve la sangre y ve tal, y eres un malo y tal, a tal grado de sentir esa pues pena, pero también con culpa, y haciendo ver lo miserable que era nuestra vida comparada con esos sufrimientos. Por supuesto que es miserable comparada con esos sufrimientos, pero no es una forma del Espíritu Santo esa. Lo que el Espíritu Santo nos enseña es que Dios en su soberanía nos ha puesto en las circunstancias que cada quien, conforme a la medida de fe de cada uno, nos ha sido dada. No es ni más fácil ni más difícil la vida de ellos que la nuestra, o alguien puede ser que me esté viendo en algún otro lugar y sí tenga una vida así, que haya sido despojado, perseguido y demás. Hermano, hermana, que Dios te dé la fuerza misma que le dio a estos hermanos expatriados a los que se dirigía Pedro. Si no, si has tenido una vida menos difícil como yo, pues no te sientas tampoco mal, porque finalmente Dios nos puso eso, y a la medida de nosotros también padecemos lo que tengamos que padecer, pero tomados de la mano, y que lo que debemos de tener claramente en la mente es elegidos por Dios, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados.
El asunto de este versículo es que Pedro habla de elegidos, pero habla de elegidos y habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, que fue el que escogió, el Espíritu Santo es el que santifica y Jesucristo es el que salva. Salva con su sangre Jesucristo, santifica el Espíritu Santo por el nuevo nacimiento y el Padre en su presciencia nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Perfectamente acorde con la enseñanza y la doctrina paulina. Aquí nosotros vemos entonces en presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, es decir, en la presencia de los tres antes de la fundación del mundo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el Dios único y verdadero, fuimos escogidos y previamente santificados y previamente ya predestinados y elegidos, y viene todo el proceso de salvación, y en ese proceso de salvación es que experimentamos el ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces es precisamente lo que recibimos, y dice 2 puntos, gracia y paz. Esta gracia y paz, que es lo que recibimos, es lo que dice Pedro aquí, que sean multiplicadas. Y estos no son, ¿cómo se llama?, clichés cristianos, sino que son palabras escogidas con mucho discernimiento por parte del Espíritu Santo para que fueran puestas, porque finalmente el ser elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Cristo para salvación, es lo que nos trae gracia y paz, que son los valores más importantes, valores en el sentido de valores de cosas valiosas, le hace valores no de valores morales, sino valores como lo más valioso que tenemos nosotros, que es gracia y paz. En un contexto de persecución, gracia y paz lo es todo. En un contexto de relativa calma en nuestras vidas, gracia y paz lo es todo. En un contexto de pues cualquiera que sea la vida de cada uno de nosotros, gracia y paz lo es todo. ¿Por qué? Porque tenemos gracia de Dios para recibir y la paz de Cristo que nos fue dada. Y entonces gracia y paz es lo que hace que nosotros podamos vivir en esta vida que por la providencia de Dios día a día vamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender el día de hoy de la Biblia, de los versículos 1 y 2 de la primera de Pedro en esta primera lección? En primer lugar, ¿quién era Pedro? ¿A quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿En qué tiempo fue escrito? ¿En qué circunstancias estaban? ¿Y por qué se llama la carta del sufrimiento? Ya entendemos por qué el sufrimiento. Ya entendimos que era para gente como nosotros, no nada más israelitas. Pero también debemos de aprender y reforzar que el ser elegidos por Dios, lejos de llenarnos de orgullo por nosotros mismos, nos llena de agradecimiento a Dios, que habiendo tantas almas, el Señor desde antes nos haya escogido a nosotros por su puritito deseo y amor, y no vamos a cuestionar por qué a nosotros no. Como cualquier jugador de fútbol, siguiendo con la analogía del partido de fútbol, no se va a levantar y decirle al entrenador, oiga, ¿por qué me escoge a mí? Si es mejor el otro compañero, llámelo a él, a mí no me llame, él es mejor que yo. Obviamente no, se levanta y rápido obedece y hace calentamiento y se quita los pants y ya está listo para oír las instrucciones del entrenador, que le dice te vas a ir por acá y por allá y demás.
y vas a hacer esto y cambia el esquema de juego. Lo mismo nosotros, pues no le vamos a reclamar a Dios porque a mí sí y a otros no, yo no, y debes de aprender Biblia que con agradecimiento somos elegidos por Dios y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que la acción previa fue ser elegidos. La elección presente es el ser santificados, y la acción eterna, continua, espiritualmente hablando, porque la santificación se ve en esta tierra, se debe de ver, pero el ser rociados con la sangre de Cristo no, sino que es una acción eterna que es constante, y que bueno, pues esto algo que aprender Biblia significa la importancia de ser rociados con la sangre de Cristo, que bueno, finalmente esta frase viene, te recordarás, en el Antiguo Testamento por el rociamiento que Moisés hizo de la sangre del sacrificio sobre el pueblo de Israel como un símbolo. Este símbolo sellaba el pacto en que prometieron obedecer pues la palabra de Dios en ese momento. Te voy a leer Éxodo 24:4, dice: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando Pedro está diciendo y ser rociados con la sangre de Jesucristo, sabe perfectamente, como israelita que era lo mismo que Moisés hizo en este momento, al ser rociado el pueblo de Israel para ser parte del pacto y obedecer el pacto y comprometerse a honrar la palabra de Dios en obediencia, que era la ley, y las consecuencias que implicaba el no hacerlo. Aquí nosotros, al ser rociados por la sangre de Jesucristo, hace uno, ser participantes del pacto, dos, estar permanentemente siendo santificados, habiendo ya sido justificados, acuérdate de las clases, justificados y santificados, y en un proceso continuo de limpiamiento. Esto obedece a que, bueno, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces va de acuerdo con la doctrina también del apóstol Juan, como lo vamos a leer, este rociamiento de sangre y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por eso Pedro inmediatamente hace referencia a las dos cosas. Al ser rociados con la sangre de Cristo significa paz, primero significa en primer lugar gracia y paz. ¿Por qué? Porque de acuerdo con Hebreos 8, tú lo puedes leer posteriormente, vas a ver que la sangre de Cristo fue suficiente para que de una vez y por todas, con una sola vez, un solo evento para representar su sangre, hizo perfectos a los santificados, nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Con esto quiero entonces finalizar que la frase que uso mucho es que la Biblia se explica con la Biblia. Es por eso que te invito entonces, con esto terminamos, la siguiente clase, si Dios nos da licencia, será Primera de Pedro, del versículo 3, procuraremos llegar al 9, de 3 al 9, versículo por versículo, todo este contexto lo estudiaremos, y que esto significa aprender Biblia. Bueno, para terminar quiero decirte dos cosas. La primera es que estas clases se van a impartir en un nuevo canal.
un nuevo canal que recibirás la invitación posteriormente para que te puedas suscribir a él. El canal se llama Aprende Biblia, es un canal de YouTube que es mío obviamente. En él vamos a dar esta misma clase sin el principio y sin el final, obviamente, de todo lo que te he explicado a ti que no estás viendo por el canal de Renuevo de Amistad. En el canal de Renuevo de Amistad vamos a subir solamente las predicaciones de los domingos. Y también, para no duplicar y ocupar mucho espacio, vamos a poner lo que viene siendo la Santa Cena en la última predicación del domingo del mes, el último domingo de mes, la predicación que incluye la Cena del Señor y que es la presencial, y ahí lo vamos a seguir subiendo en el canal de Renuevo de Amistad. Y tenemos un nuevo canal que se llama Aprende Biblia. Este nuevo canal es con este fin, como lo explicaré ya cuando termine de abrirlo, ya estoy en este proceso, y te llegará una segunda invitación en el transcurso de la siguiente semana para ver esta misma clase pero diferente, ya como abriendo e inaugurando este canal, para que te suscribas en él. Y la idea es que también tú lo promuevas, ya no como Renuevo de Amistad, sino como un canal para aprender Biblia, y que no tiene fines más que eso, aprender Biblia como parte de este ministerio de Renuevo de Amistad, pero que está abierto para todas las demás personas. Es un sentir que tengo en mi corazón, creo que es de Dios, y que, bueno, tú como parte de Renuevo de Amistad o como invitado que nos hace el favor de vernos, nos sigas en este canal también, y sí, te suscribas e invites a otros a que se suscriban, ya que esté abierto, y que, bueno, es un cambio que yo creo que también nos va a venir bien al tener este canal dedicado a aprender Biblia. Se llama Aprende Biblia. Recibirás el link para unirte a él. Te pido que lo esperes, que va a ser diferente al link que recibiste para esta clase de los miércoles. Y también la dinámica es que todos los miércoles subamos una clase del libro que hemos seleccionado para estudiar. Empezamos con Primera de Pedro y vamos a ir versículo tras versículo para aprender Biblia, comprenderla, vivirla, y mucho basado en la predicación del domingo pasado, que se llamó ¿Cuánto es suficiente saber de Biblia? Fue con esta intención de cuánto es suficiente, ahí viene, y que pues vamos a tener este canal para aprender Biblia y para incluso enseñarle a otros Biblia, basado en la enseñanza que estemos dando por este canal, o simplemente compartirlo. Te agradezco entonces el tiempo, y que Dios te bendiga, y inscríbete en este nuevo canal que se llama Aprende Biblia. Dios te bendiga, y te recuerdo nuestra reunión el domingo vía virtual en el muro de Facebook de Renuevo de Amistad a las 11 de la mañana en punto, y nuestra reunión presencial el 26 de junio, el último domingo de este mes, para que estés ahí. Dios te bendiga, y estaremos pronto viéndonos. Hasta luego.